Bienvenidos a Vidas Paralelas. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. Tenemos un invitado que nos va a hablar de la política, que nos va a hablar de la literatura, de la realidad nacional y otros temas que nos competen como país y como sociedad. También me encuentro en la compañía de mi colega Roberto Acosta, con quien voy a compartir esta entrevista que le vamos a hacer al periodista Carlos Morales. Don Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo analiza usted, como periodista avesado, la situación de nuestra sociedad, nuestro país en la actualidad? Ese es el problema de los periodistas, que siempre le preguntan a uno sobre política. Yo creí que íbamos a hablar de literatura. Eso va a ser más adelante. Entonces, puede cometer uno muchos errores. A Vargas Llosa, que es el escritor más célebre que hay en el mundo hispano, los periodistas le preguntan sobre política. Y claro, Vargas Llosa cada vez que habla de política dice cada sandez que da miedo, ¿verdad? Es el periódico que me corro yo, porque yo no soy político. Pero ya sometido a las preguntas, no hay más remedio que responder algo. Yo creo que el país está viviendo una situación tan compleja como la están viviendo todos los países del mundo. Una cosa muy complicada donde los valores se están derritiendo, donde la cultura está pasando a ser todo lo contrario de lo que era antes, donde comenzamos a tomar como cierto, como bueno, lo que no es ni cierto ni es bueno, donde la gente vive pendiente de un teléfono celular más que de lo que puedan decir los libros, donde la gente está desconectada de las relaciones personales, del afecto de la familia, del cariño de los demás, por estar pegado a una pantalla. Eso, de algún modo, cambia todo en el mundo. Cambia todo. Cambia a las personas, cambia al gobierno, cambia todo y produce una especie de caos. Vivimos en una especie de caos. Y eso se ve en Costa Rica. Eso se ve en Costa Rica. El momento de la actualidad, no sabemos cómo de pronto un candidato a la presidencia de la República, que era absolutamente desconocido, llegó y aterrizó casi que en helicóptero y ganó la presidencia de la República. Ganó la presidencia de la República contra los dos partidos mayoritarios y más antiguos del país, el Partido de Liberación Nacional y el Partido de Unidad Social Cristiana. Bueno, además, por supuesto, del PAC, que ya llevaba 2 periodos consecutivos. Eso solamente se puede explicar un poco por el caos que está viviendo la humanidad y el país. La gente estaba reclamando inseguridad, la gente estaba reclamando procesos de corrupción, la gente quería algo distinto, y ese distinto prácticamente no importaba qué, ¿verdad? Es el resultado. Carlos, y fundamentado en lo que decía José Eduardo en la primera pregunta, hay un detalle que han analizado incluso hasta los expertos del Estado de la Nación, ¿verdad? Que hablan de que es que el bipartidismo murió en el 2002 a raíz del surgimiento del PAC y toda esta cuestión, y que bueno, siguieron periodos continuos de gobernanza, sobre todo del Partido de Liberación Nacional, y luego llega el PAC. Llega la elección del 2022, gana Chávez, pero no, gana él, no gana un partido político. Entonces, ¿cómo visualizas el futuro a partir de lo que sucedió el año anterior, en el 2022? Es decir, ya la gente, según, basado en lo que han investigado incluso, ya la gente no está votando por partidos. No, claro que no. Claro que no. Sigo hablando de política cuando yo pensé que íbamos a hablar de literatura, pero no importa. Ya lo vamos a sacar de ese redil, no se preocupe. Yo creo que el proceso de caos es universal. En el mundo entero estamos en ese caos. España se encuentra en este momento igual. En los Estados Unidos se encuentra peor. O sea, los Estados Unidos, que era supuestamente el país más riguroso, más formal, más respetuoso del bipartidismo, se convirtió en una cosa extrañísima, donde apareció un sujeto también así como caído por el helicóptero, y ese sí caía en helicóptero de verdad, y tomó el poder, y fue el presidente de los Estados Unidos. Hoy va a ser peor todavía, porque ahora resulta que nos metemos en Estados Unidos a una campaña en la que 2 ancianos van a disputar la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué puede esperarse de eso? No se sabe. Se puede esperar el caos. Los estudiosos más profundos que analizan el futuro creen que esto va para una desgracia mayor. O sea, que la humanidad tiende
a una autodestrucción. Por lo menos la tendencia es esa. O sea, vamos hacia hacernos cada vez menos bien entre nosotros. O sea, cada vez vemos más delincuencia, más criminalidad, más injusticia. O sea, no vemos que estemos mejorando, estamos como empeorando. Desgraciadamente no quisiéramos, por supuesto. Pero eso es lo que se visualiza y eso es lo que opinan los mayores expertos que estudian el futuro. No veo futuro, para decirlo claro. Usted quería que lo lleváramos a un campo donde se desenvuelve muchísimo mejor, donde se siente muchísimo más cómodo. Y yo quiero preguntarle por aquello de que el periodismo era el cuarto poder, por lo menos así se decía y así se creía. Con la irrupción de Internet, ¿qué nos queda del ejercicio periodístico? ¿A dónde está el periodismo hoy? Primero en general y luego vamos a ir más directamente a lo que pasa en nuestro país. No queda nada. Hace muchos años, no sé cuántos, 6 o 7, dije en una entrevista que el periodismo costarricense estaba destruido. Y ahí, hoy estoy no solamente seguro de eso, sino que además tengo las pruebas para demostrarlo. Para nada, claro que no, para nada. Ahora les va a gustar menos. Aquí, por ejemplo, una nota que se publicó en el periódico La Nación. Tengo La Nación porque es la que está más fácil de manipular. No puedo traer los videos, pero esto se da igual en la televisión, en la radio, en cualquier medio de comunicación actual. Se publicó en La Nación del día lunes, o sea, ayer. Si quiere ahora lo muestra, maestro, para que los compañeros lo tomen en cámara, en primer plano. Es un artículo publicado por La Nación donde dice: celebridades disfrutaron el humor fino de Joe Biden. O sea, una periodista, sí es una periodista, titula la información de lo que pasó en la famosa reunión de corresponsales que se hace todos los años en Washington. Sí, que es muy clásica. Entre el presidente y los corresponsales extranjeros. La notita tiene apenas cuartilla y media, pero cualquier lector que ve eso desea saber cuál fue el humor fino que tuvo Joe Biden. Si ustedes entran a leer esa nota, se van a sorprender de que la periodista no solamente no lo dijo, sino que además no lo supo, ni lo sabía nada, no sabía nada. O sea, nunca se sabe por medio de esta nota cuál fue el humor de Joe Biden. O sea, cuál fue el humor fino. Uno está curioso de saber. Eso es un principio de periodismo que de algún modo la profesión indica. Un periodista debe de preguntarlo todo, debe saberlo todo, porque es el que está más cerca de los hechos y por lo tanto debe responderle al lector todo lo que el lector se pueda preguntar. No puede dejar ninguna pregunta sin contestar. Por eso el periodista debe saberlo todo antes de escribir. Bueno, esta chiquita no sabía ni de lo que estaba escribiendo. Si ustedes quieren llegar a lo que pasó ahí en la Casa Blanca, no, en el salón de corresponsales, sobre el humor de Joe Biden, tiene que ir a otros medios, porque por ese medio no hay modo de saberlo. La muchacha no se dio cuenta de eso, rompió la regla de saberlo todo, no sabía nada y sin embargo se puso a hablar de lo que no sabe. ¿Y los controles? ¿Y los controles? ¿Y los editores? ¿Dónde quedan? No hay controles ni editores, están exactamente igual los rasos que los soldados y los coroneles. No hay un conocimiento de la profesión responsable que implique un servicio al público para informarlo bien. O sea, estamos siendo muy desinformados y eso es parte del caos. O sea, al tener mala información, la gente no sabe qué opinar, la gente no sabe qué escoger, la gente escoge y opina cualquier barrabasada. Y entonces los resultados políticos también son caóticos. Esa es una prueba de cómo el periodismo costarricense anda muy mal, pero no es la única, ¿verdad? Podría sacar muchas más. Usted acaba de decir que no solo en aquel momento dijo que el periodismo estaba destruido, sino que le interpreto que todavía hoy eso está peor. Sí, claro que sí. Sí. Está peor. La profesión vino en decadencia por ahí de los años 80, 90, cuando las escuelas de periodismo y la específica escuela de periodismo en Costa Rica, que era una que nació para ser periodistas, se comenzó a convertir en otra cosa. Se comenzó a transformar en la escuela de enseñar lo que le interesara al director. Se consiguió a un director filósofo, entonces la escuela se pasó a ser de periodismo, escuela de filosofía. Se fue ese director y se consiguió a un director sociólogo y la escuela comenzó a ser una escuela de sociología. Y así por el estilo fue cambiando. De un momento a otro llegó un semiótico y la escuela se convirtió, claro, en el caos semiótico. Nadie sabía qué significaba qué.
porque ni el mismo semiótico ha sabido nunca qué significa qué. Todavía dicen que sigue escribiendo y opinando sobre semiótica sin saber ni siquiera qué es lo que está diciendo. Eso produjo como resultado unos estudiantes desorientados, unos estudiantes mal formados, que llegan a los medios de comunicación, radiales, televisivos, escritos, lo que usted quiera, y no saben lo que es la profesión, no saben cuáles son los cánones de la profesión. Se perdieron totalmente los cánones, ya no se sabe qué es este periodismo. De hecho, la escuela de periodismo no existe. O sea, en este momento existe una escuela que es de comunicación colectiva para especialidades diversas, donde el periodismo ni siquiera figura con mucha claridad. Eso como consecuencia tiene unos medios de comunicación insulsos, mediocres, muy mediocres, donde uno se siente realmente, yo en el caso mío me siento no desinformado ni mal informado, me siento atacado. O sea, para mí es grosero tener que soportar algunas estupideces constantes de los medios de comunicación. Carlos, pero y fundamentado también en lo que estás diciendo, es decir, ¿cómo puede uno llegar a calificar el comportamiento de los medios informativos a partir, no de esa coyuntura que estabas hablando de los 80, 90, sino a partir del surgimiento de las redes sociales? Porque entonces ahí se da pie a una situación, un fenómeno que es muy interesante, y al que yo le llamo, de cierta forma, el reporteo por Twitter, o por Facebook, o por el Instagram, o por el TikTok, ¿verdad? O sea, ya no se reportea en la calle. Entonces, ¿qué tanta, responsabilidad tienen los medios informativos en eso? Porque se lo permiten a los reporteros también. El periodismo se destruyó, de algún modo desapareció. Pongamos que se transformó en otra cosa. O sea, el periodismo ya no es la profesión que se encarga de suplirle a los ciudadanos la información para que estén bien enterados de lo que pasa en el mundo. Ya no es eso. O sea, ese periodismo es un poco la diversión, el entretenimiento, no sé, de pronto un reportaje de página entera a una perrita, una perrita que es influencer y modelo y actriz, una perrita, no es una zaguata, pero es una perrita que merece en el periódico más importante de Costa Rica una página completa con fotos a colores. O sea, eso es un sentido totalmente perdido de la valoración de los principios del periodismo. O sea, los valores objetivos de la trascendencia convertidos en una diversión, en una charlatanería clase. Eso es lo que ahora venden, eso es lo que entregan como información. Entonces, no se pueden esperar resultados positivos de eso. Y por supuesto que al desaparecer el periodismo, surge la internet, crecen las redes sociales, y las redes sociales ya no son periodismo, son otra cosa. Las redes sociales son modos de comunicación casi que afectivos, de las cercanías de las personas que están cerca de uno. Entonces eso significa una especie como de red de chismorreo para estar enterado de lo que le está pasando a la gente que está más cerca de uno. Pero no es ya la información valorada, clasificada, escogida, seleccionada, puesta en una plataforma donde el lector pueda decir, bueno, esto es importante, esto es trascendente, y esto no. Ahora no se sabe qué es importante y qué es trascendente. O sea, hasta un meme puede informar. Ahora bueno, no informan, en la mayoría de los casos desinforman. Pero ante la percepción de ese consumidor de noticia, ya me informé viendo el meme. Es una pseudoinformación, entonces. Es una transformación de los valores, o sea, es estar en una valoración de los contrarios. O sea, los no valores pasan a ser valores. El periódico estima que es vendible, que es publicable y que merece la chiquita, por ejemplo, esa página, ¿verdad? O sea, eso no lo estoy inventando aquí, eso no está tomado de un meme, no está tomado de un chiste, no. Es el periódico de la Nación que le da espacio a una muchachita porque tiene condiciones, no sé si para ser premio Magón, ¿verdad? Con todo lo que ha cambiado el Magón. Usted hablaba ahora de esta información que va más por el entretenimiento, pero usted ya eso lo auguraba allá por los 90, cuando habló de periodismo corrongo. ¿Eso se ha intensificado entonces? Sí, claro, es que eso viene en un proceso de decadencia. O sea, es un proceso largo de decadencia. En los 60s, más o menos 67, 68, se comenzó a notar que el periodismo comenzaba a trastocar los valores, que los valores importantes de la profesión comenzaban a ser puestos en otro nivel. O sea, entonces estas cosas que son totalmente vendibles, pero que no tienen trascendencia, que no tienen importancia, se convierten en las importantes.
Y eso va decayendo, se va hundiendo y nos estamos hundiendo. Cuando yo dije, el periodismo de Costa Rica está destruido, es porque sentía eso, porque sentía que no me informaba nada, que no me servía, que estaba destruido. Pero eso no ha parado. O sea sigue profundizándose. Se ha profundizado. Sí, claro, sin duda. Entonces, Ahora, usted, perdón, Roberto, sí. ¿usted salva algún medio en Costa Rica de esa decadencia? No, yo no salvo ningún medio. Yo salvaría algunas personas, algunos individuos, algunos proyectos. Ahora, como ya estoy pensionado, entonces tengo un poco más de tiempo de ver televisión, cosa que antes no hacía tanto. Ahora veo más televisión y a veces encuentro algunos valores, incluso dentro de los medios tradicionales. ¿Qué te digo? Por ejemplo, los noticiarios. Los noticiarios normalmente son superficiales, reiterativos hasta la saciedad, repiten constantemente la misma noticia, son vagabundos como ellos solos, sábado y domingo no trabajan, por supuesto que el Día del Trabajador menos, y entonces los contenidos son rellenos, meten ahí cualquier cosa. Rellenos de YouTube. Se rellenan de memes, de YouTube, de recortes de cualquier parte, y entonces hay algunas islas. De pronto, en el noticiario del Canal 7, en el Canal 7, hay un estudiante, bueno, ya no soy estudiante, ya es un viejo, casi tan viejo como yo, pero fue alumno mío, que hace un programa de investigación con un equipo de gente ahí que me merece respeto, que es Rodolfo González. O sea, Rodolfo González hace una cosa que se llama 7 días, una cosa así, no lo veo siempre, pero a veces lo veo, donde hay investigación, donde hay deseo de informar, donde hay profundidad en lo que se está diciendo. Pero es una isla dentro del canal, ¿verdad? Lo demás del canal es el puro ¿cómo se llama? Es el chinamo, puro chinamo, ¿verdad? Puro chinamo. Pilar Cisneros dijo en una entrevista que le hicieron una vez que se había ido de Canal 7 porque Canal 7 estaba dedicado a la pura pachanga y que Ignacio Santos lo que quería era la pachanga y el chinamo y que informar no le interesaba. Eso dijo Pilar. Yo no creo que sea tan así, pero bueno, ya el síntoma está dado. En Canal 7 hay muy pocas cosas que salvar. Viendo los noticiarios, me ha merecido atención lo que hacen en Canal 8. No sé cómo se llama el noticiario, pero ahí hay un grupito de gente que hace un poquito de periodismo buscando el respeto a la profesión, buscando los valores esenciales del periodismo, y eso me informa mejor. Pero tampoco es decir que está demasiado bien. Yo quiero aprovechar el momento de la entrevista para preguntarle, ahora que está hablando de algunos valores y demás, ¿qué le parece a usted esa conexión que se ha dado entre un sector que ha estado muy ligado a la nación con el Colegio de Periodistas? Hoy día el Colegio de Periodistas parece que sí interesa a ese grupo, pero en el pasado, ya lo sabemos, usted lo vivió en carne propia, fue atacado mucho por este periódico. Bueno, el Colegio de Periodistas es un club social de hace mucho rato, ¿verdad? O sea, el Colegio de Periodistas lo único que tiene valioso es la finca. Para ir a pasar un fin de semana, un rato ahí a sol, pero aparte de eso el colegio no tiene importancia, no tiene trascendencia, y como se dieron cuenta los enemigos del colegio, que fueron siempre los medios de comunicación de la derecha, la Nación específicamente, que podían hacer algo con ese colegio, sacarle provecho, entonces montaron una junta directiva útil y la manipulan para hacer con ella lo que les da la gana. O sea, cuando vieron que no podían manejarla el año pasado, que se puso demasiado chavista, entonces montaron una que no fuera chavista y ahora están dándose gusto con ella. No han hecho mucho, pero por lo menos de vez en cuando le sacan algún procedimiento contra el gobierno de Chávez. O sea, lo están usando. Carlos, pero hay una cosa... Perdón, Roberto, nada más y ya. Usted se ha negado durante mucho tiempo a que pongan su foto ahí como expresidente del colegio. ¿Aceptaría que la pongan en este momento? Tendría que ser muy grande. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. El Colegio de Periodistas tenía una mala costumbre cuando yo llegué a la presidencia en el año 82, de que en el escenario del ¿cómo se llama?, del anfiteatro, iban colgando las fotos de los presidentes. Así como hacen, por ejemplo, en el Dinamo o en el Limbo, o en instituciones donde algún papanata llegó a ser presidente, lo cual no tiene ninguna importancia, y le ponen la foto ahí, lo cual es ridículo, ¿eh? Casi incluso tan ridículo como en la Asamblea Legislativa, pero bueno, digamos que un poquito menos. En el colegio, yo dije, yo llegué ahí y esa vaina la quitamos de ahí. O sea, llegando nomás, le dije a Renato Cajas, que era mi secretario, en esa junta directiva, arrancamos todas esas fotos y para afuera.
Y eso hicimos, las sacamos todas, las mandamos para otro lado y las guardamos. La junta directiva siguiente las rescató y las puso en una salita distinta, que creo que no están en el auditorio ya, están en una sala, seguro se llamará sala de expresidentes, una cosa así tan pomposa. Ser presidente de los periodistas de Costa Rica es muy poco, es muy poco. Era poco ya en aquella época y ahora no es nada. A mí me parecía más bien que era muy pomposo, muy pedante y muy injustificado que le pusieran el retrato a uno ahí por haber estado de accidente en la presidencia del colegio. Y por supuesto que me negué. Me han rogado varias veces que lo acepte y he dicho que no, que de ninguna manera. ¿No? Tal vez pueden poner una foto de algún nieto, una cosa así para complacer. Pero usted sabe, Carlos y José Eduardo, que hay una situación que a mí me llama la atención y es sobre todo lo que estabas diciendo con respecto a que hay una corriente nacionista, por llamarla de esa forma, que se encuentra en la Junta Directiva del Colegio de Periodistas actual. Y es que el interés surge a raíz y va muy de la mano con un fallo de la Sala Cuarta el año pasado, muy incluso controversial, donde se hablaba de que se le había violentado la libertad de prensa a la nación con respecto al tema de Parque Viva, porque cerraron Parque Viva, por un asunto de permisos sanitarios. Entonces, ahí empieza a surgir una corriente y un movimiento que finalmente ganó la elección del Colegio de Periodistas como junta directiva y lo toman. Entonces, uno lo que ve es como que es un contrapeso lo que buscaba la nación. ¿Cómo lo interpretas? Sí, de alguna manera, claro. La nación estaba buscando apoderarse del sitio que había odiado siempre. O sea, es muy difícil que la gente joven tenga información al respecto, pero esto es un proceso también que viene de muy lejos viene cuando tratamos de hacer que el periodismo fuera una profesión académica, respetable, valedera en Costa Rica. Hicimos un movimiento para fundar la Escuela de Periodismo, primero, 1968. En 1969, un año después, fundamos el Colegio de Periodistas. Las dos cosas tenían que ir juntas. En la academia, era la formación académica de los periodistas para que no fueran empíricos, para que no fueran tan rudos como lo eran en ese momento, los empíricos. Entonces comenzamos a formar periodistas en la universidad. Okay. Pero eso resulta que obligaba a una coerción. Es decir, el colegio tenía que tener un cierto dominio de la gente que podía ejercer la profesión siempre que tuviera título, porque si no, entonces se metía todo el mundo como todo el mundo se había metido antes. Entonces se hizo un cerco, se limitó el acceso, se hicieron filtros, se purificó un poco la profesión, se graduó 3, 4, 5 promociones en la Escuela de Periodismo y el colegio nace el 69 y ya se juntan escuela y colegio para hacer del periodismo una profesión respetable y respetada. Al crear el colegio se crea una cosa que se llama una entidad de servicio público. Es una organización de servicio público, o sea, que tiene un respaldo de ley, mediante la ley 4420 de 1969. Entonces ese respaldo de ley le daba al colegio un poder sobre los periodistas y sobre los medios. Eso era peligrosísimo para los medios, porque eso significaba que al periodista iban a tener que pagarle mejor, que no podían ningunearlo, que no podían explotarlo como lo explotan hoy, sino que tenían que someterse al salario mínimo del periodista, a las reglas del periodismo, que además estaban allí estipuladas en el colegio y reforzadas por un sindicato que simultáneamente estaba creciendo. Entonces los medios de comunicación de la derecha comenzaron a presionar por matar el colegio. Esa presión me tocó vivirla muy intensamente en 1980, 79-80, y de ahí en adelante hasta el 83, cuando para falsear el Colegio de Periodistas se metió un recurso de amparo con el fin de que dejaran ejercer el periodismo a un extranjero. Era un gringuito, Stephen Smith se llama, periodista que estaba formando parte del elenco de Tico Times y quería ejercer en Costa Rica y decía: yo ejerzo el periodismo en Costa Rica sin ningún colegio, no me hace falta colegio. Ah, sí, vamos a ver qué pasa. Y comenzamos un juicio. Metimos un juicio que llegó hasta las últimas consecuencias. Lo ganamos en los tribunales de justicia de Costa Rica, lo ganamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ganamos en el Consejo de la Corte en Washington, lo ganamos en todo lado. Y el gringuito tuvo que salir corriendo porque lo íbamos a meter al tabo. Ese
Eso fue terrible para ellos. Entonces siguieron la campaña a ver cómo hacían para que eso no se repitiera, porque si el colegio demostraba tener esa fuerza, le podía hacer daño a las empresas. Y las empresas se encargaron de ver cómo liquidaban al colegio, aunadas a una campaña internacional. O sea, esto se juntó con la Asociación Internacional de la CI, por ejemplo. La Sociedad Interamericana de Prensa puso montones de plata para llevar a ese gringuito por toda América Latina, para que ese gringuito contara la falta de libertad de expresión que había en Costa Rica, que no lo dejaban a él expresarse, porque no querían entender que éramos una forma distinta de hacer el periodismo, que queríamos un periodismo académico y de graduados. Eso dio como final un acto de traición interna en el colegio. Por eso yo dije que no quiero tener nada que ver con el colegio y renuncié a ese colegio, porque los mismos compañeros que estaban ahí, los mismos colegas, se prestaron para hacer una consulta ante la Sala Cuarta, para que la Sala Cuarta efectivamente dijera, no, es que la libertad de expresión es lo mismo que el periodismo. Como es lo mismo, entonces todo el mundo puede ser periodista. Entonces en este momento cualquier maje con un celular es periodista, y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Cada majada que ha habido. Carlos, pero esa confusión entre libertad de expresión y libertad de prensa es más política que otra cosa. O sea, hay un claro interés en destruir eso que se llamó periodismo, ¿no? Bueno, digamos que la libertad de expresión es esencia del oficio, pero también es esencia del ser humano. O sea, el ser humano tiene que tener el derecho de ser humano a la libre expresión, pero en este caso se usó eso como recurso, se trató de juntar una cosa con la otra y decir que era lo mismo para destruir el colegio. Y con eso lo destruyeron, ¿verdad? Hubo incluso un presidente del colegio que se prestó mediante el apoyo del gobierno de Luis Alberto Monge para que hiciera la consulta, o sea, la consulta ante, ante la Corte de Derechos Humanos no la puede hacer un ciudadano común, tiene que hacerla los gobiernos por ley, o por el pacto de San José. Entonces el gobierno de Luis Alberto Monge se prestó para hacer la consulta. Por supuesto que la Corte, conformada por una serie de jueces cacrecos de toda América, que se han prestado para un montón de cosas terribles, pero supongo que como lo del Parque Viva, dijeron que sí, que había que liquidar el colegio, y se lo apiaron. Pero en aquel momento, perdón Roberto, pero en aquel momento todavía había lucha, me parece a mí, y ustedes luchaban, caso Stephen Smith y otras situaciones que se dieron en defensa, digamos, de ese periodismo. Hoy creo que el Colegio de Periodistas ya ni siquiera defiende a los periodistas, porque además es un conjunto de profesionales que no solo responde a los periodistas. Pero yo quería enlazar esto y preguntarle, ¿qué habrían hecho ustedes, si pudiéramos devolvernos un momento en el tiempo, si un presidente de la República se refiriera a los comunicadores y a los periodistas como roedores y como ratas? Si ustedes se hubieran quedado callados, como ha pasado en el presente. Y yo quisiera reforzar nada más lo que dice José Eduardo en ese aspecto, desde el punto de vista y tal vez ese debilitamiento que hemos hablado a lo largo del programa con respecto a los valores del periodismo o a la fundamentación de los medios periodísticos, causa que haya prácticamente inacción o que no haya ni siquiera una respuesta. O sea, eso no podía haber ocurrido en mi tiempo. O sea, eso no puede haber ocurrido porque, en primer lugar, había respeto profundo entre el periodismo y las autoridades de gobierno. O sea, una autoridad de gobierno no podía nunca jamás expresarse así de los periodistas, ni tampoco los periodistas podían expresarse como lo hacen ahora de las autoridades de gobierno. O sea, era otro tiempo, era otra época, no puede ser. O sea, no se me hubiera presentado nunca el caso, porque nunca jamás podríamos haber pensado que un presidente como Luis Alberto Monge, pongamos, para poner un nombre, a quien no le iba muy bien con la prensa, sobre todo con la prensa de izquierda, donde yo estaba, se expresara en contra. O sea, se podían hacer jugaditas, pero jugaditas mucho más finas. Lo que pasa es que eso es lo que ustedes quieren retocar. Lo que pasa es que este gobierno es muy grueso, ¿verdad? Y todo lo hace con costuras muy gruesas. Pero en el pasado no se manejaban esas costuras, se hacían mucho más suavemente. Luis Alberto Monge, que estaba muy enfrentado con las tesis que defendíamos nosotros en universidad, en el periódico Universidad que yo dirigía, hizo de algún modo que en el aeropuerto del Coco, en el aeropuerto Juan Santa María, cuando venía yo de cubrir las elecciones en Nicaragua, me detuvieran allí preso unas 2 horas o por ahí. Él no hizo nada, no me salvó, no me sacó a nadie. Mis chiquitos estaban afuera esperando para recibirme, no se sabía qué pasaba, nadie sabía, yo no podía llamar a nadie. Me registraron, me sacaron unos papeles que eran muy colorados, porque eran de forro colorado.
el foro nada más. El forro, sí, Y entiendo. entonces, nada, eso fue lo que pasó, me pegaron el susto, pero una semana después o dos, Luis Alberto Monge mandó una carta pidiendo disculpas, qué incidente tan lamentable lo que pasó, como si... Habían formas, por lo menos, había formas de Sí, hacer las claro. cosas. Ahí. Pareciera que hoy eso ha cambiado, ¿no? Sí, yo sé por dónde vas. Yo no he querido entrarle al análisis de fondo a este gobierno, porque yo desgraciadamente no pienso que este gobierno sea el mamarracho de gobierno que opina la mayor parte de la gente, que opina sobre todo los sectores intelectuales de izquierda. Resulta que tengo una gran duda sobre lo que está pasando. Por parte del caos, pienso que este gobierno es el producto de una cosa que se llama la historia pendular. La historia tiene movimientos que van para allá y que van para acá. O sea, se mueve en esta forma. Cuando la historia llega a ese punto, se devuelve. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la historia de Costa Rica estaba en un antro de corrupción tremendo con los gobiernos de liberación nacional, se lanza el golpe del péndulo que significa el PAC. El PAC, vamos contra la corrupción. Y el PAC, que no era nadie más que un grupo de chiquillos de la universidad, todos aprendices, comienzan a hacer campaña y se traen a Liberación Nacional al suelo. Entonces viene el PAC y hace un montón de tortas en los 8 años de gobierno, ¿verdad? El péndulo de vuelta para acá. En ese momento, estando el PAC en esa crisis, teniendo al país hasta aquí de tonterías, porque eso fue lo que el PAC resultó, entonces aparece el helicóptero, ¡pum! Aparece Chávez, y Chávez, que nadie sabe quién era, sin tener ninguna experiencia, ningún conocimiento de lo que es gobernar este país, y casi ni de saber cómo es el sentimiento de este país, aunque él hable con R arrastrada, se mete y gana las elecciones. ¿Por qué? Porque el péndulo ya ha llegado a este otro punto y ¡plá! Había que darle vuelta. Ahora la lucha era contra todo lo que estaba. O sea, había que quitar todo lo que estaba. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sucede que eso tiene cosas buenas y cosas malas. No se puede decir, como dirían los amigos míos de la izquierda, que Chávez es el desastre total, que es un improvisado absoluto, que no sirve para nada, que está destruyendo el estado de bienestar, que está destruyendo las instituciones. No se puede decir tan fácil eso. O sea, el asunto es más complejo. O sea, Chávez puede estar haciendo unas cosas malas y otras cosas buenas. Puede ser un neoliberal. Es muy probable que sea un neoliberal típico del Fondo Monetario, si de ahí viene. Pero al mismo tiempo está probando cosas. De un momento a otro nos damos cuenta que la economía del país comienza a tener un levantín. ¿Y qué es lo que hace que un país camine? De la economía. Bueno, pero esa economía no se percibe. Es decir, en la calle todo está más caro. La situación está más compleja que cuando empezó. Sí se percibe. Se percibe en que, por ejemplo, la inflación en este momento en el país está en cerca de un 3%, por ahí, no estoy seguro ahora. ¿Sabe cuál es la inflación de España y de la Unión Europea? Anda en el 12%. O sea, en este momento la inflación en Argentina anda Pero los beneficios de esa inflación baja se están percibiendo en la población de a pie, en el ciudadano que va en bus a trabajar, en el ciudadano que tiene que ir a comprar el diario y que a veces no le alcanza. Se van percibiendo paulatinamente, porque el gobierno tiene un año de estar en el poder. O sea, ha comenzado a hacer cosas, algunas cosas las hizo mal, otras cosas las hizo bien. Ha significado, con esa vuelta del péndulo, que se limpiara, por ejemplo, un montón de corruptelas que había. O sea, todo lo que fue cementazo, carterazo y no sé qué más, hachazo, se asustó. Incluso la nación misma que venía manejando este país durante años y años con su puesta de gobernantes, de ministros, acaba de poner a un presidente de la Asamblea, se ve golpeada porque el presidente entrando nomás, le mete caballo y le pega un susto. La nación está todavía asustada, la nación todavía no hace editoriales en contra del gobierno. Si ustedes se fijan, y yo se lo voy viendo con mucho cuidado, la nación hace editoriales sobre la UNICEF, sobre la campaña de vacunación, sobre la guerra de Sudán, sobre la guerra de Ucrania, sobre todo lo que sea, pero casi no hace ningún editorial sobre el estado de cosas en Costa Rica. ¿Por qué? Porque está asustada todavía. Un apartado, no es la idea, pero ha ido saliendo naturalmente en esta entrevista, ya que habla de la nación, que ha aparecido varias veces. ¿Qué futuro le augura usted a este medio de comunicación en este contexto? La nación tenía el mejor futuro del país, ¿no? Estaba con todo su equipo de gente vinculado al poder, con todos sus accionistas, miembros de las grandes empresas, y de un momento a otro es un gobierno que no le da pauta y que no apoya a empresarios que le den pauta
y nos damos cuenta que La Nación tiene 30 páginas. ¿Eh? Ya escribí yo un artículo sobre eso que produjo muchas risas cuando hablé de la muerte de La Nación, porque no tiene ya dónde agarrarse. Y para vivir La Nación requiere anuncios, si no, no tiene cómo pagar esa planilla. Entonces comienza a llenarse de rellenos, igual que en la televisión, ¿verdad? Se llena de rellenos y uno coge, por ejemplo, en La Nación, ver qué pensamiento ofrece La Nación. Yo lo miro de atrás para adelante, veo las páginas de opinión. Las páginas de opinión son casi detestables, la página de opinión, con excepción de Sergio Ramírez, una muchacha Belia Gobaire, algo así que se llama, y creo que nadie más. Que en su momento fue una página, digamos, muy vista y muy respetada, independientemente de la ideología. Claro, esa página tiene que servir para provocar el pensamiento, para provocar la discusión. Ahí no se provoca ninguna discusión, está llena de recortes de una cosa que se llama Project Syndicate. O sea, un sindicato que les regala el material proveniente de cualquier parte del mundo, de Venezuela, de cubanos gusanos de Miami, de cualquier lugar, pero nada que tenga que ver con Costa Rica. Entonces es de una pobreza. Yo lo que hago es que me brinco las páginas, o sea, no lo puedo leer porque eso no me interesa a mí como el material para crear pensamiento costarricense. Entonces el futuro de ese periódico, pues yo lo veo muy mal. O sea, yo pienso que sería muy lamentable que se muera, porque yo de algún modo, pues lo uso para volver. Usted sigue siendo suscriptor, absolutamente, ¿cierto? Sí, absolutamente. Carlos, pero vos fuiste parte de La Nación, creaste Áncora, que ya, por cierto, creo que feneció, o tienen ahí un par de páginas en la revista dominical. Pero el punto que también quería tocarte era que si no crees que la forma en la que se está proliferando o divulgando la información que viene desde el gobierno, o como se percibe el gobierno, difundida, digamos, en este caso, por La Nación, puede llegar a causar alguna cierta confusión en el que lee esa noticia, basado en lo que estás diciendo con respecto a de que se percibe, hay una percepción por parte de la gente también, reflejada en un alto grado de popularidad del gobierno y de Chávez como figura, de que lo está haciendo mal. O sea, La Nación no divulga una información o una noticia positiva de Chávez tampoco, porque dices que no lo golpean los editoriales, pero tampoco difunde noticias positivas de él. El estado de desesperación de La Nación en este momento, yo lo traje aquí, claramente pintado. La Nación, en este día que tomé al azar, del martes 25 de abril, semana pasada. Sí, reciente, muy reciente. Tiene todas las páginas dedicadas a atacar al gobierno de alguna manera. En la página 1, dice: Recope planea mezclar etanol en gasolina super porque la RECEP revisa el impacto. Un proyecto de 12.000 millones se cargaría las tarifas de combustibles. O sea, procurar un poco echar a los consumidores contra el gobierno. En la página misma 1 hay una movilización extraña de bomberos a la salida del concierto del Parque Viva. Primera página. O sea, una información media manejada para defender qué intereses. Los del Parque Viva, que son los mismos de La Nación. En la página 3, Recope planea mezclar etanol con gasolina super en el 2024. Proyecto viejísimo, pero que para La Nación es un error de gobierno. En la página siguiente, en el SINAR están armando una agencia de comunicación gubernamental, o sea, La Nación denunciando algo que no le gusta. En la página siguiente, Defensoría llama cuentas a la caja. Y así por el estilo, son 10 páginas. Todas las primeras 10 páginas están marcadas, hasta la última que dice Chávez. Ahora, ¿qué impacto? Chávez conocía precariedades de policías de la capacidad. Todo está dedicado contra Chávez. ¿Qué impacto puede tener eso ya en la generalidad de la población cuando hemos visto paulatinamente que el medio se ha ido oscureciendo y ha ido perdiendo vigencia? Esa parte es importante. Esto ninguno. La gente se va a reír de esto porque la gente que nos esté oyendo, digamos, con un poquito de criticidad, eso no tiene ningún efecto. O sea, La Nación está matándose, viendo a ver cómo defiende sus intereses económicos Parque Viva y demás hierbas, pero eso a la gente, el público no le importa nada. Primero porque no la compran, porque ya son 4 gatos los que quedamos comprándola, por esa gente sacrificada que ayuda a la profesión, que ayuda a la libertad de expresión. Ya nadie la compra. Entonces la gente vive de las redes sociales, vive de información en otros medios de comunicación. De modo que esto no tiene casi ningún efecto. Prueba es la encuesta, 70% de popularidad. Hablando de redes sociales y hablando de la historia pendular, volvamos por un momento a las universidades que enseñan periodismo, tanto pública
que es solo una, la UCR y las universidades privadas. ¿Cómo observa usted este fenómeno? ¿Qué calidad de estudiantes están saliendo de esas aulas? Es que eso me da risa. Eso me da risa porque como ya me hice viejo, he podido ver todo el proceso, ¿verdad? Entonces, he podido ver cómo la decadencia comenzó cuando el periodismo corrongo empezaba a hacer cochinadillas en la nación y en los medios de comunicación televisivos, y he visto cómo se tomaron el colegio, se tomaron a la escuela, comenzaron a fundar escuelitas de garaje, ¿eh?, para ser periodistas a la troche moche, a la carrera, porque era necesario. De un momento a otro, a un miembro de la familia había que darle la dirección de un medio de comunicación, ¿eh?, y no era periodista. Entonces había que hacerlo periodista, y lo hacían periodista en 3 meses, ¿verdad? Hay casos que se podían contabilizar con nombres y apellidos. Y así nacieron un montón de escuelas que, por supuesto, que enseñan muy mal la profesión, que no saben ni siquiera qué es la profesión. Yo pienso que estos muchachos que están haciendo el periodismo, en su mayoría, no saben lo que es la noticia, no saben cuáles son los valores esenciales de la noticia, y por tanto no pueden buscarla, no pueden encontrarla, tampoco pueden procesarla. El resultado es lo que estamos comiendo los lectores o televidentes. Es volver otra vez al caos. Voy a leer un parrafito pequeñito de un libro que me topé esta semana, de un español que se llama Antonio Orejudo. Antonio Orejudo es un novelista español que critica... Hacer un poquito más, maestro, para que se pueda... Critica las universidades. Eso ahí. Muy bien. Critica las universidades, y hay un momento en que hace un discurso. Voy a leer solamente un parrafito muy corto para no aburrir. Se supone que este personaje está recibiendo un doctorado en una universidad española, y entonces él decide hacer una defensa de la gramática y del orden inexistente ya, y comienza diciendo: la vulgaridad, la ignorancia y la soberbia se han apoderado del mundo. Reconozcamos la victoria de la mediocridad sobre la excelencia. Ninguna época se ha rendido tan fácilmente como la nuestra a ese espejismo de igualdad con que la ramplonería halaga los oídos de los simples. Y ahí sigue. El discurso es de 2 páginas en ese tono. O sea, es un tono reconociendo lo que estamos hablando aquí, ¿no? O sea, que es la mediocridad la que está dominante, y ahí no nos queda más remedio que ver cómo nos escondemos o cómo la atacamos, que también estamos haciendo aquí. Hay una página de las memorias de don Beto Cañas donde él cuenta la aspiración que tenía el periodismo costarricense cuando se fundó la Escuela de Periodismo de la Universidad de Costa Rica, que pensaban en un periodista bien formado, un periodista que supiera historia, un periodista que tuviera una buena cultura, un periodista que se preocupara por el lenguaje y demás. Pero pareciera que esa apuesta de entonces, y de don Beto Cañas, y de alguna manera suya, y de todos los que dieron clases en esa escuela, parece que se perdió por goleada. Absolutamente, claro, absolutamente. Pero además no solo por goleada, sino advertida, porque la avisamos, la peleamos. O sea, yo estuve peleando ahí hasta las últimas cartuchos, hasta que me echaron, ¿verdad? Estuve peleando hasta los últimos cartuchos, y los grupos de poder querían tener el poder para sus intereses, para sus especialidades. El periodismo no era su interés, porque además el periodismo no le interesaba a los medios de comunicación comerciales, que son los que pagan el salario, que son los que dan trabajo, porque no les servían esos periodistas que venían de ahí, porque venían demasiado críticos, decían demasiado comunistas. Carlos, pero vos sabes que, y lo sabes muy claro, que el fundamento de un buen periodista se basa en la lectura, en la buena lectura también. Claro. Y ahora en la actualidad hemos visto, al menos es un fenómeno que no sé cómo irá a evolucionar, de que hay muy poco hábito de lectura. Y entonces sucede que ahora hay periodistas jóvenes que dicen que comunican con un meme o con unos emoticones, ¿verdad? Sí, que claro. escriben unos emoticones y llegan y publican en redes sociales y ya informaron. Sí. ¿Cómo estamos con eso? Estamos en el caos absoluto y en la mediocridad y la vulgaridad. Eso ya es vulgaridad, ¿verdad? O sea, yo estuve dando una charla un día ante un grupo de periodistas, del Colegio de Periodistas, por cierto, a una discusión a la que me llevaron con el fin de ver si me podían destruir. Siempre me están invitando para esas cosas. A mí me gusta mucho, me divierto mucho. Y en esa reunión, un periodista levantó la manito, ¿verdad? Y dijo: es que yo ya no requiero de mucho espacio para expresarme. Yo soy un periodista deportivo y yo puedo hacer una crónica deportiva con solo emoticones. Me dijo, delante de todo aquel montón de gente, ¿verdad? O sea, con 2 monitos él podía hacer la crónica deportiva. Fíjate en lo que van a quedar los pobres deportistas.
Si el periodismo está, como lo hemos ido viendo a lo largo de la entrevista, usted que también está vinculado al mundo de la literatura, ¿cómo ve hoy la literatura costarricense? Yo creo que el problema ese denunciado de la vulgaridad, de la mediocridad, lo abarca todo. Incluso me abarco yo, ¿verdad? Yo me acuerdo que en la clase, siempre comenzaba la clase diciendo, y ustedes se acordarán, aquí hay que dudar de todo. Un periodista tiene que comenzar por dudar de todo lo que diga quien diga lo que diga. Hay que dudar. Hay que comenzar a dudar por lo que estoy diciendo yo. Así comenzaba la clase muy a menudo. Entonces, la duda sobre lo que va a quedar, y ahí me perdí ya. No, sobre que la literatura, cómo está partiendo de que si el periodismo anda muy mal, como lo hemos visto a lo largo de esta entrevista, ¿dónde se ubica la literatura costarricense hoy? Estamos exactamente igual. Estamos en el mismo canal de mediocridad, de vulgaridad. La literatura muy escasamente se salva. Estoy leyendo muy a menudo los autores costarricenses. Los leo siempre. No quiero decir que los termino, ¿verdad? Generalmente los tengo que tirar, pero los leo siempre. Como veo el cine, también siempre, ¿verdad? Y también los tiro, porque no encuentro satisfacción. Algunas cosas se escapan, algunas cosas se pueden salvar, son escasas, muy escasas. ¿Cómo cuáles? Ay, qué pregunta tan difícil. Por ejemplo, puede uno leer con agrado algunos pasajes de Rodolfo Arias Formoso, por ejemplo, como narrador. Es un narrador excelente que tiene momentos muy eficaces, literalmente, con un lenguaje popular, coloquial, muy bien logrado. Eso es bueno, pero no se mantiene, se tiende a caer. Igual pasa como novelista con un colega periodista que es Oscar Núñez, que tiene una novela muy buena que se llama qué bien que estoy de edad ya ahora. Los gallos de San Esteban. Los gallos de San Esteban, una novela con ubicación en Honduras. Esa novela, yo se lo he dicho a él, que es una excelente novela. Es la mejor obra que tiene Oscar. Pero Oscar no logra mantener ese nivel. Vienen otras obras que ya no controlan ese nivel. El problema es que hay un escritor que es muy respetado, que es Carlos Cortés, que tiene cosas importantes, bien hechas. Merece mucho respeto, pero también está dentro de las islas que se pueden salvar. No hay como un movimiento, como un panorama. Porque esa producción tan raquítica, desde su punto de vista, digamos, tan limitada, porque estamos nombrando a pocos escritores y hay muchísimos escritores. Aquí se publica demasiado. Claro. Se publican montones de libros. Se publican libros como hacer bizcochos. Y así como hacer bizcochos que se tiran, se botan porque no se consumen, porque no sirven. Eso yo no lo leo. Yo leo escogiendo, digamos, algunas cosas que me parece que tengan el respeto de una editorial, por ejemplo. O sea, ya no se acostumbra que un libro sea sometido a un consejo editorial donde le hagan una revisión, donde lo vea un corrector de estilo, donde lo vea un crítico, alguien lo lea antes. No, ahora ya cualquier carajillo que tenga unos versitos va y paga los 100,000 pesos y le hacen una edición de 20 ejemplares, por supuesto, ¿verdad? Porque además es hecho ridículo. Son ediciones ridículas de 20 ejemplares, de 30. Y en eso caen incluso escritores viejos, ¿verdad? ¿Y a partir de cuántos ejemplares se cuenta la segunda edición? No, yo creo que no se puede hablar ahora menos de 300 ejemplares para respetar un libro, porque hay libros de 20 ejemplares que no tienen ningún respeto. Eso no merece respeto, esos son ya folletines. Pero de 300 ejemplares, ya solamente repartirlos, incluso regalarlos, cuesta. Antes de irnos, porque se nos va agotando el tiempo, no podemos irnos sin hacerle esta pregunta, señor Morales. Esa pregunta es como la que le gusta a ustedes. Exactamente, y es que aquí hay un personaje llamado Juan Diego Castro que ha venido hablando de prensa canalla, un término que a su vez el mismo presidente de la República ha incorporado. En ese sentido, como maestro usted de periodistas en este país, ¿cómo evalúa o cómo cataloga la postura de ambos al hablar de prensa canalla? Y realmente, ¿qué quieren decir desde su punto de vista? ¿Y hay un fundamento para hablar de prensa canalla? Yo estoy hablando con el mismo tono de Miguel Bosé, ¿verdad?
Sí, que los televidentes sepan que agradecerle a don muy mal. Carlos que ha venido hoy, Claro, afectado muy mal. por la garganta, pero siempre está aquí Sí, pero me la estoy en jugando. la trinchera. Yo no soy un partidario del presidente Chávez, no lo fui en sus elecciones, más fui un adversario. Yo no tengo mucha esperanza de este gobierno, lo he dicho, nada más que no he llegado todavía a concretar en un artículo de fondo las razones completas de por qué no tengo ni esperanza ni nada, ¿verdad? En cambio, soy muy amigo de Juan Diego Castro, somos muy amigos, y en este caso yo pienso que Juan Diego Castro tiene razón. O sea, Juan Diego Castro ha calificado a la prensa de una manera un poco gruesa, un poco burda tal vez, como son muchos de sus epítetos, bien rebuscados y bien manejados, porque maneja muy bien el idioma, a raíz de hechos bien claros, ¿verdad? O sea, no fue jugando que se inventó eso. Además, no me asusta que diga que es la prensa canalla. Yo dije cosas peores públicamente. La última vez que participé en una elección en el Colegio de Periodistas, perdí esa elección porque dije que los periodistas que llegaban a votar eran plumarios y lacayos. Y eso lo publicó la prensa libre a grandes titulares, y eso hizo que toda la derecha que no participaba nunca en las elecciones llegara a votar. Entonces llegaron todos los movios, votaron en contra, y yo perdí la segunda elección, que era contra Sánchez Alonso, que en paz descanse, el candidato en ese momento de la Nación, nada menos que el subdirector de la Nación. Entonces, decirle a los periodistas plumarios y lacayos puede ser peor que decirle prensa canalla. No me asusta, Juan Diego. No le asusta, para nada. No me asusta. Pero se ponen nerviosos cuando cada vez que el presidente llega y emite esa declaración, pero sobre todo muy direccionada, ¿verdad? O sea, él los tiene incluso hasta seleccionados. ¿Cuál es esa prensa canalla? Es que ya lo dijimos. Es que tienen muy baja categoría. O sea, están formados por una escuelita de garaje. No tienen una condición de profesionales, no tienen la dignidad de un profesional. Por tanto, no pueden enfrentar a un presidente de igual a igual. O sea, ¿qué te digo? Yo me acuerdo en mis años de reportero, yo me sentaba junto al ministro X o presidente tal, y jamás había tuteo, ni voceo, ni nada de eso. Las relaciones eran separadas por una barrera de vidrio que nos hacía decir: usted es el presidente y yo soy el periodista, usted me respeta y yo lo respeto. O sea, había respeto mutuo. Entonces el periodista no podía pasar esa barrera con una insolencia. El presidente tampoco podía pasarla con otra insolencia. De modo que ellos están temblando porque están mucho menos capacitados que el actual presidente, ¿verdad? Porque además el actual presidente tiene mucha capacidad retórica para aplastarlos a todos. Don Carlos, nos vamos, prácticamente nos quedan 2 minutos para el cierre. Agradecerle que haya compartido con nosotros aquí en Vidas Paralelas ese conocimiento y también esa forma clara y directa de decir las cosas. No tan clara, porque estando así como... Clara en cuanto a pensamiento. Sí. Pero ha sido un gusto compartir con Carlos en esta transmisión y en esta entrega de Vidas Paralelas. Y no sé si quisieras hacer como un cierre, Carlos, con respecto a lo que hemos conversado y sobre lo que nos queda de esencia, si es que la hay. Yo pienso que a pesar de todo, a pesar de la garganta, el pesimismo no es mi definición de vida. O sea, yo estoy criticando constantemente, soy muy crítico y he planteado un panorama bastante oscuro, bastante negro, pero yo creo que la lucha constante frente a ese panorama es lo que nos da una visión optimista de la vida. O sea, un pesimista es, ¿cómo es que dice la frase de Benedetti? Un pesimista es un optimista bien informado, bien enterado, o sea, que ve bien la realidad. De manera que yo no soy en el fondo un pesimista desinformado, soy un pesimista, pero porque estoy bien informado y por eso tengo que ser crítico para ser optimista. Eso es lo que yo recomendaría a toda la gente que se encuentra en este mundo caótico de incertidumbre, de que no sabemos de dónde agarrarnos. Un poco como decía Eduardo Galeano, estar a la intemperie. Bien, así hemos compartido una edición más de Vidas Paralelas, en este caso con el escritor y periodista Carlos Morales.